Comisión, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido una nota del señor Óscar Figueroa, secretario general de la CONFECOBE, por medio de la cual solicita audiencia con la comisión de manera presencial para poder aclarar y exponer situaciones laborales que afligen a los trabajadores del comercio y servicio. Y por último, señor presidente, un pareo, esto es entre el diputado señor Cristian Lavé y la diputada señora Maite Orsini para la presente sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Tiene experiencia laboral previa correspondiente al artículo 14.624-13. El segundo proyecto de los señores diputados Come Mellado y Alexia Sepúlveda, de la ex señora diputada Marcela Hernández, los ex señores diputados Iván Flores, Tucapel Jiménez, René Zafiro, Víctor Torres, Fernando Mesa, José Pérez y Gabriel Silver, que interpreta el Código de Trabajo para fortalecer los derechos de los y las dirigentes sindicales correspondientes al artículo 14.685-13. ¿Entonces se está escuchando? A la gente que está conectada los pongo al día diciendo que hay dos proyectos en tabla, uno relativo a trabajo joven y otro relativo al fortalecimiento de dirigentes sindicales. Lo digo nuevamente porque no tenía el micrófono conectado. La verdad que agradecemos la presencia del señor subsecretario del Trabajo, Yoyo Bocardo. Muchas gracias por estar acá junto a su asesor, que se llama don Francisco Neira. Estos son dos proyectos que están en tabla y la idea de hoy día es poder dividir la mitad del tiempo a uno y la mitad del tiempo a otro en la conversación y poder definir una forma de trabajo para invitar a expertos e invitar a distintos actores relacionados con cada una de las materias, de manera tal de poder después votarlo en general y en particular después de la periodo de indicaciones respectivo. Pero la idea de hoy día es poder tener la primera discusión de estos dos proyectos y definir los invitados e invitadas para futuras sesiones. Entonces vamos a fijar, son las 17:35 hasta las 18:33. Hasta las 18:33 máximo vemos el proyecto número 1, que es el de personas jóvenes sin experiencia laboral previa, y después el otro, si terminamos antes, naturalmente, que pasamos antes al otro proyecto. Yo le quiero pedir al señor diputado Juan Santana, que es uno de los autores, que nos pueda explicar el proyecto para después abrir la palabra en general a todas y todos. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a su secretario, saludar a todos los colegas diputados, diputadas que forman parte de esta comisión. Este proyecto yo se lo planteé a la comisión y planteé su necesidad de poder abordarlo, de poder tramitarlo cuando asistió justamente la ministra del Trabajo a la sesión en donde dio a conocer la agenda legislativa del gobierno. Y tengo personalmente la expectativa de que en la discusión, en el diálogo que se haga en torno a este debate, podamos llegar transversalmente a una posición común para abordar un problema que, en mi opinión, es bien real en Chile y en cada una de nuestras regiones. Esto nace a propósito de una limitación que tienen miles de profesionales jóvenes. Digo profesionales porque hemos detectado que es el segmento en donde mayormente se da, y que dice relación con el impedimento que muchos de ellos tienen a la hora de acceder a un trabajo por la exigencia que le hacen instituciones públicas y privadas respecto a la experiencia laboral. Las instituciones plantean que para acceder a un determinado trabajo, que es una cuestión bastante razonable, se le piden 5, 4 o 3 años de experiencia laboral para poder acceder a un puesto de trabajo determinado. Y muchas veces, producto de esa exigencia, que insisto, consideramos bastante razonable, se genera un problema de proporciones que ha impedido que muchos profesionales puedan finalmente cumplir con el objetivo que tienen, que es cumplir labores para las cuales estudiaron, se formaron en distintas instituciones. Esto, quiero decirlo, presidente, se planteó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Es un tema que no solamente atañe a los propios jóvenes profesionales, sino que también
genera mucha preocupación y bastante preocupación en familias que invirtieron, no debiese ser así, pero que invirtieron tiempo, invirtieron recursos, invirtieron esfuerzo en sacar adelante los estudios de miles de jóvenes, y que la manera en que nosotros estamos planteando, bien lo decía un colega recién cuando conversamos fuera de micrófono, darle una solución a esta problemática es a través de una lógica bastante similar a lo que es la ley de inclusión laboral, en orden a determinar una especie de cuota que garantice la presencia de jóvenes sin experiencia laboral en instituciones públicas y en instituciones privadas. Eso es lo que plantea el proyecto para aquellas instituciones que tienen una planta de trabajadores por sobre los 100, ¿no? Y se plantea una cuota del 10%. Es un tema que a nosotros nos parece bastante razonable, nos parece que la única manera además, y esto bajo la lógica de los principios, la única forma que tienen de ganar experiencia los jóvenes es precisamente trabajando, y nos parece que hay detrás también de la presencia de jóvenes en instituciones públicas y privadas una riqueza tremenda desde el punto de vista del aporte que se hace a cada uno de estos espacios, desde el punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista de la idea que es necesario que el Estado chileno pueda abordar. Solamente para dar una cifra, presidente, dentro de los países de la OCDE, Chile es el cuarto país que tiene un mayor desempleo a nivel de jóvenes, casi 25 puntos, que son 15 puntos porcentuales más que el promedio que tiene el desempleo en los adultos y en las adultas, ¿no? Que bordea los 10 puntos. Y eso nos parece preocupante. Y ese nivel de desempleo se acentúa principalmente en las mujeres, en donde este desempleo es 5% mayor que en el caso del hombre. Por lo tanto, planteamos esto a través del proyecto y además lo hacemos con una lógica paritaria, en orden a que el 10% que se establezca en cada una de estas instituciones sea 50% para mujeres y 50% para hombres. Eso, presidente. Bien, muchas gracias al diputado Santana, que ha puesto junto al resto de los distintos diputados y diputadas que firmó esta moción, que ha puesto el tema del empleo juvenil en la discusión, y la verdad que yo creo que además de lo específico de las propuestas de cuota y las distintas cosas, yo creo que aquí hay una cosa más fundamental y más grande aún, que tiene que ver con la preocupación del Estado por y el mercado del trabajo en su conjunto por los jóvenes. Así que vamos a abrir la palabra sobre este proyecto y sobre el tema de empleo juvenil en general, para después ver una forma de trabajo en este proyecto. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Gracias al diputado Santana también por la exposición. Efectivamente, este es un tema que ojalá salga un buen proyecto acá. Me acuerdo de lo conversado con el diputado Fuenzalía. Ahora, hay cosas que no me quedan muy claras al leer la cosa más concreta, ¿cierto? El tema es el desempleo o el requisito que te piden, por ejemplo, de experiencia, y eso no te pueden contratar. Yo me acuerdo que hay como una diferencia, porque aquí hay una capa, aquí dice ya sea que cuenten o no con estudios técnicos profesionales. O sea, yo creo que esta frase aquí no la tenemos que conversar muchísimo, porque también tiene que ver qué tipo de empresa. Hay empresas que necesitan un estándar muy alto, digamos, y no pueden llegar y contratar a cualquiera. Se habla también de un porcentaje, pero no se habla de qué tipo de trabajadores son, si son temporales, permanentes. O sea, yo creo que tenemos harto que conversar sobre este tema, pero me gustaría partir definiendo efectivamente si vamos a hablar como de desempleo, o lo que yo había entendido en un principio, que era como este requisito que siempre te piden de 4 años de experiencia laboral, incluso cuando tú has estudiado, y no te contratan porque no los tienes, porque nadie te da esa posibilidad de tener esa experiencia. Pensemos, por ejemplo, en la kinesiología, ¿no? Que es muy típico, te dicen nadie me contrata porque en todas partes me exigen experiencia laboral, y ¿cómo la tengo si nadie me contrata? Es una cosa súper circulante. Entonces, ¿cómo separar? Porque efectivamente incide en el desempleo. Pero aquí dice claramente, y lo vuelvo a repetir, ya sea que cuenten o no con estudios técnicos profesionales. O sea, la idea es que existe una obligación de la empresa de contratar una cantidad de jóvenes, cualquiera sea, con estudios, sin estudios, con experiencia, sin experiencia. Yo creo que ahí, presidente, tenemos como que definir, porque ahí nos va a ir delimitando el tipo de empresa, ese porcentaje que habla no es lo mismo una empresa de 5 personas, de 10, de 100, de 200, una especializada con una no especializada, un trabajo temporal,
un trabajo permanente. Entonces yo creo que ahí sí podemos ir definiendo cuál es exactamente el objetivo de esto. A mí me gustaría que si nos pudiera ayudar con esa orientación. Ahí sí. Sí, muy breve, presidente, porque la pregunta que hace Jimena es una pregunta que además tiene que ver con consultas que nos han hecho ahora último en relación al proyecto. Claro, efectivamente pusimos este rango etario porque es lo que uno proyecta, que son los jóvenes profesionales que recién egresan de su estudio o recién se titulan para salir al campo laboral. Pero antes de esta sesión, por ejemplo, estuvimos conversando con una organización de jóvenes de nuestra región de Atacama, que nos decían que también se da el caso de personas que terminan sus estudios, tienen este mismo problema, pero son mayores, pero son mayores a la edad del rango etario que se establece en el proyecto. Ahora son cuestiones que son perfectamente abordables porque me da la impresión de que son, de que no es la norma, pero que son casos que hay que incorporar dentro de la iniciativa porque lo que nos interesa a nosotros finalmente es que esta exigencia, que vuelvo a insistir, es del todo razonable, por experiencia, porque las empresas, como bien lo decía la diputada, requieren también cierto conocimiento, cierta expertise en determinadas materias, terminan muchas veces generando un impedimento para que un segmento importante de la población también termine participando, termine trabajando en estas instituciones. Entonces, nosotros, presidente, nos abrimos, por supuesto, y queremos también, al igual como lo ha manifestado la diputada, que este sea un debate bien rico desde el punto de vista de la incorporación de ideas, de insumos, pero finalmente lo que detectamos como un impedimento para que esto se genere, digo, la inserción laboral joven, principalmente, es que se exigen experiencia en instituciones públicas y privadas, pero eso puede abordarse e incorporarse también una indicación en donde también se incorpore, por ejemplo, a personas que no estén dentro de este rango etario, pero que también sufran la misma situación. Ok, gracias, diputado Santana. Seguimos con la palabra. Diputado. Gracias, presidente. Saludar a don Juan y me alegra esté más calmado, así que me voy a atrever a hacer la pregunta. No, una broma, presidente. A ver, yo encuentro bueno el proyecto, los felicito a los autores de esto, pero tengo un problema. En el ámbito público, un porcentaje de jóvenes que efectivamente se les exige experiencia, más fácil, porque tiene un costo. Que una empresa privada contrate jóvenes sin experiencia, obviamente tiene un costo, porque se necesitan especialidades. ¿Quién asume ese costo? Va a ir contemplado que va a ser con un sueldo no igual a los que ya llevan muchos años en la empresa, los que tienen experiencia, o le vamos a decir al empresario, sabe que usted, si tiene 100 trabajadores, el 10% sí o sí tiene que ser con personas que no tienen experiencia y además tiene que asumir ese costo. Alguien me va a decir, no, que usted defiende al empresario. Bueno, tengo que hacerlo, pues tengo que dejar claridad en este tema y me gustaría que se dijera cómo se resguarda esa situación, porque no podemos seguirle cargando la mata a los que generan puestos de trabajo. Ya no estamos hablando de una microempresa con 100 trabajadores, ¿cierto? Pero aquí hay recursos involucrados. Gracias, presidente. Ahí está. Gracias, presidente. No, quizás como marco previo, comparto la preocupación del diputado Santana en términos de que falta mucho por avanzar en términos de contratación de jóvenes. Y el tema de la experiencia previa es un círculo que no acaba nunca y que yo creo que todos hemos recibido el mismo tipo de críticas respecto a la legislación que tenemos. Pero antes quizás de abordar, presidente, este tema, me gustaría saber, aprovechando que está Salvador y los asesores, ¿cierto?, ver el marco normativo, en el sentido de ver cuál es el marco, cuál es el contexto jurídico sobre el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, me recuerdo, aprovechando la observación que señaló el diputado, yo al tiro recuerdo la libertad para desarrollar cualquier actividad económica de parte del empresario, ahí hay un rango, ¿cierto? Es decir, cómo nos podemos mover, cuáles son los límites, porque estamos hablando fundamentalmente de promover obligatoriamente la contratación de personas determinadas. Y por tanto quiero ver en qué topamos, cuáles son las líneas
divisoria entre la facultad excluyente o exclusiva que puede tener un empresario y dónde podemos meternos, porque aquí hay normas que antes de entrar en el debate me gustaría saber en el contexto en que nos podemos mover con cierta libertad. No sé si me explico. Ok, gracias, diputado. ¿Yo quiere contestar al tiro, subsecretario, después? Ok. Ok. Seguimos con algunas exposiciones. Adelante. Gracias, presidente. Yo creo que todos, por más o menos, estamos en la línea de promover el empleo, la empleabilidad y sobre todo los sectores que están rezagados en nuestra sociedad, como son los jóvenes, parte de adultos mayores y también las mujeres. ¿Ya? Por eso este proyecto de alguna forma yo creo que tiene una muy buena intención que nos gustaría que tuviera un buen sustento si lo queremos llevar adelante como proyecto, y para eso, aparte de la disposición del Ejecutivo, poder contar también con la participación de expertos en el área que vengan a exponer los pros y los contras, las ventajas y las desventajas que pasa en el mundo respecto también de propuestas como esta, en el sentido de que, claro, se habla de estimular la contratación de los jóvenes, pero al poner un porcentaje, al establecerlo por ley, es una obligación en el fondo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los resultados de imponer esta obligación de contratación en ese porcentaje a jóvenes sin experiencia? Dice acá, estimular la contratación de jóvenes sin experiencia previa y sin estudios. Situación, como ya lo anticipaba aquí el colega Romero, que en el sector público es más complicado también, puesto que existen plantas, ¿cierto? Plantas fijas de honorarios, contratas, que no va a ser fácil lidiar con eso para poder sustituirlos o aumentar la dotación. Ahí tenemos problemas de gasto público que no son competencia nuestra. Por otra parte, la especialización. Hay empresas que son altamente especializadas en el área química, en el manejo de algún tipo de maquinaria o de instrumentación, que no vamos a poder obligar a un empresario a contratar a gente que no tenga experiencia. Por lo tanto, si queremos seguir adelante con este proyecto, tenemos que darle un buen sustento y que sea en el fondo viable para poder aprobarlo por esta comisión. Eso. Yo pediría, presidente, que se inviten expertos. Si la biblioteca del Congreso tiene algún estudio de esto, alguna medición comparada en el mundo, también sería muy bueno solicitarlo. Y eso, presidente. Gracias. Diputado Cuello. Gracias, presidente. Bueno, primero quisiera saludar el proyecto del diputado Santana por su intermedio. Me parece que está atendiendo una inquietud, un problema que se ha ido agravando con la pandemia, el incremento del desempleo femenino y también el desempleo juvenil. Me parece que eso va en buena dirección el proyecto del diputado Santana. Creo que atiende en ambas direcciones, o sea, tratando de interpretar un poco lo que planteaba la diputada Jimena Sandón. Creo que tiene que ver tanto con la experiencia, con la exigencia de experiencia, que sin duda es un círculo vicioso, como también con poder incentivar que más jóvenes accedan a un empleo formal. Yo creo que va en esa dirección. Yo creo que sería importante para estos efectos también escuchar un amplio abanico de opiniones. Me parece que siempre es relevante oír a las organizaciones sindicales. Yo sugeriría invitar a algún representante de la Central Unitaria de Trabajadores. Yo recuerdo que la Central tenía un departamento juvenil, desconozco si todavía eso funciona, pero sería bueno escuchar a algún representante de la CUT para poder entender cuál es la visión de la CUT respecto del empleo juvenil. Tengo sí una duda, o sea, una inquietud respecto de un aspecto del proyecto que tiene que ver con la frase que dice que cuenten o no con estudios técnicos o profesionales. ¿En qué sentido? En que parece ser que con esa formulación no es un requisito, porque en el fondo es disyuntivo, está planteado en términos disyuntivos, o sea, o no con estudios técnicos, por lo tanto, el empleador podría
seleccionar a alguien que, digamos, o sea, no se limita su libertad para seleccionar un trabajador que tenga estudios técnicos. Entonces creo que desde ese punto de vista tampoco es una exigencia no es una imposición tan intensa. Ahora, desde el punto de vista de los límites, yo creo que hay que recordar que el derecho al trabajo tiene una naturaleza distinta al derecho civil y, por ejemplo, hoy día existe una ley de inclusión que exige un porcentaje de trabajadores y trabajadoras de personas con discapacidad, también atendiendo al tamaño de la empresa. Entonces creo que también son criterios que tienen que ser incorporados en esta discusión. Y finalmente, también me parece que deberíamos revisar cuál es a ver, cómo se podría implementar una norma como esta, en el sentido de si esto se aplica, digamos, de plano a una empresa nueva, o sea, es decir, si eso implica una alteración de la planta de una empresa, por ejemplo, o si existiría algún tipo de transitoriedad. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Diputado Sauerbaum. Presidente, bueno, yo nunca soy partidario de aprobar proyectos que obliguen a alguien a hacer algo que en realidad estamos hablando aquí del sector privado, de gente que hace su propio emprendimiento, y me da la impresión que no tiene mucha cultura del emprendimiento ni cultura del trabajo el proyecto, porque imponer, ¿cierto?, la contratación de alguien por el solo hecho de ser joven a mí me parece un requisito insuficiente. O sea, si alguien me dice a mí que le tengo que contratar a alguien porque es joven, es como que me digan que tengo que contratar a alguien porque es mayor. Yo no la verdad no le veo yo entiendo la dificultad que tenemos en el mercado laboral juvenil, pero eso se da por otras circunstancias. En Chile tenemos hoy día 5 millones de chilenos que no tienen cuarto medio, y 800.000 de esos no saben leer ni escribir. Entonces, ¿qué más evidente que eso? Es ahí donde tenemos el problema, presidente. No lo tenemos en la contratación porque no le quieren pagar más o que no quieren contratar a un joven porque no tiene experiencia. Las empresas se fundan en el hecho de que cada trabajador, cada contrato se hace para que sean productivos, porque tu sueldo te lo pagan dado a la productividad que tú haces y el aporte contributivo que tú haces con tu esfuerzo y tu trabajo a quien te contrató. Entonces, el problema lo tenemos, es que es mucho más profundo. Entonces yo creo que debemos aprovechar la oportunidad. A mí me parece súper interesante discutir esto porque nos lleva al problema que es de fondo. Hoy día tenemos un problema de informalidad laboral enorme, de tercerización, también de contrato precario, ¿cierto?, en los jóvenes. Pero eso se da porque tenemos personas efectivamente sin experiencia, sin terminar sus estudios, sin preparación técnica, que no hacen una contribución mayor a una empresa. Entonces yo difícilmente voy a querer contratarlo si no valoro, ¿cierto?, sus capacidades ni su conocimiento. Entonces, nosotros sentimos de que este proyecto tiene una muy buena intención como muchos otros, pero está mal enfocado en el sentido de que no pueden obligar, ¿cierto?, a una empresa a poder contratar a alguien por el solo requisito de poder ser joven. Yo creo que tenemos que ir al tema de fondo que tiene que ver con su preparación, cómo nos hacemos cargo de un CENSE, por ejemplo, que no cumple el objetivo. No cumple el objetivo. Como el otro día lo conversábamos con los colegas también, de cómo lo hacemos para ir haciendo que estos 5 millones de chilenos que no han terminado el cuarto medio, que son casi todas mujeres, si ustedes revisan las cifras, el 70% son mujeres. ¿Y por qué? Adivinen. Porque quedó embarazada en el colegio. Quedó embarazada en el colegio y se tuvo que hacer cargo, como siempre, sola, y no terminó el colegio. Y ahí tenemos un círculo de la pobreza muy difícil de romper si tú no la sacas y le das todas las posibilidades para que esa persona y esa joven termine su cuarto medio, tenga alguien donde dejar al niño, tenga quien lo cuide, le pueda financiar los pasajes, etcétera. Es una política pública. Entonces, hacer un proyecto de este tipo me parece súper bien intencionado, pero es desconocer lo que está pasando en el mercado laboral juvenil. Simplemente, y yo entiendo, y es buena la comparación que tú haces con la ley de inclusión que nosotros mismos aprobamos, pero la ley de inclusión también tiene medidas alternativas de cumplimiento, justamente porque entiende de que no es taxativo ni es imperioso que tú contrates a una persona de una u otra característica. Entonces, yo quiero aprovechar la oportunidad, ya que está la gente del gobierno aquí, a poner el tema en discusión, y yo lo cuento con mucho conocimiento porque nosotros estamos haciendo un esfuerzo en comunas de mi distrito, y en San Carlos, por ejemplo, que es una de las comunas más grandes, tenemos ahí un CEIA que hace cursos, ¿cierto?, de noche,
para mujeres y hombres que han terminado desde octavo básico hacia arriba hasta cuarto medio, en 2 años, 1 año y medio, dependiendo, y la gente le ha cambiado la vida. Y nosotros lo hemos visto, le hemos ido nosotros mismos buscando oportunidades laborales, y es enorme la diferencia que tienen entre tener octavo básico y tener su cuarto medio rendido con posibilidades incluso de salir de técnico. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el esfuerzo que hay que hacer ahora. Si pretender simplemente que los contratemos porque son jóvenes, sin ningún aporte mayor, ¿qué motivación va a haber? El empresario, por muy chiquitito que sea, quiere que el trabajador que contrata no sea una paleteada, po. Y para eso te contrato al sobrino, que viene a trabajar ahí a lo compadre conmigo. Pero cuando yo contrato a alguien, quiero que me venga a aportar. Y ese aporte se hace con conocimiento. El conocimiento se hace a través de la educación. Entonces tenemos que tratar de ojalá abarcar esta discusión, presidente, en este proyecto. Y yo le pido también legislación comparada respecto de otros países, como dijo el diputado Durán, porque me parece que es valiosa la intención, pero tenemos que tener una política mucho más integral para que esto sea efectivo. Gracias, presidente. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra palabra antes de darle la palabra al diputado Santana y al Ejecutivo? Diputado Santana. Sí, es muy breve, presidente, en realidad, porque un poco tomo nota de los comentarios que han hecho los colegas. Yo, efectivamente, al igual que el diputado Sauerbaum, creo que acá hay problemas que son mucho más de fondo. Ahora, si uno inicia una discusión en esa materia, también, por ejemplo, podría acudir al debate en torno a la falta de regulación respecto a las instituciones de educación superior que impartieron carreras que no garantizaban espacios laborales para los profesionales que hoy día en cada uno de nuestros distritos no tienen la posibilidad de trabajar producto justamente de la no acreditación, justamente de la falta de proyección en materia laboral de cada una de esas carreras. Entonces, si uno se pone a debatir acerca de problemas de fondo, yo creo que esto da pie para que podamos discutir 2 o 3 dimensiones. Pero yo les aseguro, y los invito a cada uno de ustedes a que pregunten en sus distritos el número de profesionales o de técnicos, pero principalmente de profesionales que se encuentran sin trabajo producto de este impedimento legal. Entonces, yo la única invitación que hago a través de la discusión de este proyecto es que debatamos este tema. Estoy consciente, además, de que hay otras cuestiones, de que hay otras instituciones, de que hay políticas públicas que están directamente relacionadas con lo que estamos planteando, como por ejemplo, a propósito de lo que decía el diputado Romero, el subsidio al empleo joven, que es un subsidio que entrega el Estado para el 40%, o sea, hay un requisito de vulnerabilidad, entiendo yo, subsecretario, el 40%, aquellos que perciben una renta no superior a los 500.000 pesos, en donde el Estado le entrega un subsidio, y hay un margen ahí. Entonces, hago esta alusión porque creo que también es una oportunidad para poder revisar algunos instrumentos que el Estado ha ido promoviendo, precisamente en la misma línea del espíritu que busca este proyecto. O, por ejemplo, el rol que está cumpliendo el CENSE, que se ha cuestionado durante tantos años en torno al resultado que tienen sus capacitaciones para distintos segmentos de la población. Entonces, atendiendo cada una de las situaciones, también yo a lo que los quiero invitar es que finalmente nos hagamos cargo de una situación que existe en Chile, que existe, que es real, que genera, insisto, un impedimento para posibilidades laborales de miles de trabajadores profesionales, jóvenes principalmente, y en donde el Estado chileno, a decir verdad, no ha tenido una respuesta satisfactoria. Y eso, vuelvo a insistir, uno lo puede percibir en los distritos, en las comunas, en donde conversa con jóvenes y con familias que han tenido que lidiar con una situación como la descrita a través de esta iniciativa. Gracias, diputado Santana. Diputado Romero. A ver, comparto plenamente lo dicho en esta última intervención del diputado Santana. A lo mejor, si retiran el proyecto, esto de cuenten o no con estudios técnicos profesionales, porque efectivamente en nuestras regiones, en el país en general, hay una cantidad enorme de profesionales que estudiaron en institutos, en algunas universidades, carreras que no tienen campo laboral. Entonces, si lo enfocamos en eso, a lo mejor es más factible. Una sugerencia, presidente. Gracias. Bien, habrá tiempo para indicaciones después. Este proyecto permite todo tipo de indicaciones, no como uno que discutimos la semana pasada. Señor subsecretario, gracias por estar acá. La opinión del Ejecutivo sobre este proyecto. Y la pregunta también del diputado Ulloa respecto al marco legal. Sí, bueno, por su intermedio, señor presidente, diputadas, diputados,
Bueno, en primer lugar, señalar que como Ejecutivo compartimos el espíritu de este proyecto y porque busca hacerse cargo de un problema que es estructural del mercado laboral, que tiene que ver con la inserción de jóvenes al mercado laboral, que por supuesto existen múltiples causas de por qué efectivamente los jóvenes no se logran insertar en el mercado, pero creo que tenemos que abordar con políticas afirmativas. En muchos casos existen muchas razones de por qué se generan este tipo de brechas y desigualdades, y el efecto que muchas veces tienen este tipo de políticas en la experiencia comparada es que a lo largo del tiempo logran ir reduciendo estas brechas. En algunos casos, como ocurrió, por ejemplo, en los países escandinavos cuando se incorporaron cuotas de mujeres en distintos espacios laborales, esto en el tiempo significó que en un transcurso de muchas veces de 10 años, de 15 años, esas brechas después se hicieron innecesarias muchas veces las cuotas, y los equilibrios que uno esperaba que se cumplieran finalmente se llevaron adelante. Por lo tanto, no hay que ver necesariamente las cuotas como una coacción, sino que también tienen que ver con formas de ir diluyendo ciertas barreras, ciertas desigualdades, y por lo tanto, en un contexto, sobre todo en la instancia inicial de la inserción en el mercado laboral, una inserción tardía en el mercado después puede generar desigualdades que no son recuperables en el tiempo. Eso como en términos de contexto. Entonces, cuando nosotros no tenemos ninguna política afirmativa como Estado para enfrentar justamente esas desigualdades de inicio, que muchas veces después ya resolverlo cuando tú tienes 10 años en el mercado laboral, 15 años en el mercado laboral, eso después es muy difícil de retrotraer. Entonces tenemos que ser bien conscientes respecto a los efectos que genera muchas veces no tener una política afirmativa en ese momento. Y además, cuando tiene una perspectiva también de género, como incluye este proyecto, también produce un doble efecto, que jamás ir reduciendo algunas brechas, sobre todo de las mujeres que por distintas razones de cuidado, de maternidad o de otro tipo van teniendo lagunas en el mercado laboral. Entonces yo llamaría en ese sentido a discutir de una manera amplia esta preocupación, porque es un problema que tenemos hoy en día, y uno siempre efectivamente podría entrar argumentos más generales de por qué esto se produce, pero pondríamos el efecto en lo que se conocen como políticas de primer empleo en el mundo. Hay experiencia comparada en Uruguay, hay experiencia comparada también en Paraguay y en otros países de América Latina, también está lo que está ocurriendo en los países de la OCDE, pero estas políticas de primer empleo no solamente contribuyen a la inserción de estos grupos al mercado laboral, sino que también nos ayudan a formalizar. ¿Ya? Eso también es bien importante considerar, porque en la medida que yo puedo establecer mecanismos que puedan regular y que puedan ser contables respecto a las personas que ingresan, yo también estoy contribuyendo a formalizar el mercado laboral, que es uno de los problemas que hemos señalado, que los diputados han señalado que también es parte de la estructura del mercado laboral. Entonces, en ese sentido, nos parece que hay un efecto positivo, tanto en términos de carreras laborales, formalización y reducir algunas de estas brechas, particularmente de estos jóvenes que por distintas razones no logran insertarse. Entonces, en ese contexto, si nos permite esta comisión incorporar algunas sugerencias que se pudieran tomar a consideración en la discusión del proyecto. Una es ver o precisar cómo se va a establecer el sin experiencia laboral, al menos porque existen distintas situaciones. Efectivamente, en algunos casos es el primer empleo formal, en otros casos es el primer empleo efectivo. Puede ocurrir en algunos casos, sobre todo cuando los jóvenes estudian y trabajan. Eso puede ser considerado también como materias de primer empleo. En algunos casos, la OIT sugiere algunos mecanismos de control con la primera cotización, y por lo tanto son personas que no han tenido ninguna cotización en sus vidas. Todas estas variantes tienen algunas ventajas y desventajas, ¿no? Pero sí hay que tener atención en cuáles podrían ser los mecanismos efectivos a partir de los cuales uno puede asegurarse que el primer empleo es un primer empleo, y en el fondo la contabilidad de esa primera experiencia, sin experiencia laboral, se puede acreditar, para que efectivamente, en el caso que una ley como esta se implementara, tuviera un mecanismo efectivo de contabilidad. El segundo, y como bien se señalaba, creemos que hay que revisar un poco más en detalle cómo esto se implementaría en el empleo público. Como saben, esta propuesta incorpora una modificación al artículo 17 del Estatuto Administrativo, en el cual al menos ahí se señala que este está relacionado con con los puestos titulares, y por lo tanto la Contraloría General de la República en muchos casos esto lo ha interpretado como contratos de planta. Entonces habría que tener ahí atención de ver cómo
hacemos viable un proyecto como este en el empleo público, se podría buscar alguna fórmula concreta, no es tan difícil de precisar, pero tendría que precisarse un poco más el articulado para que efectivamente esto tuviera algún tipo de aplicabilidad en el empleo público. Y tercero, que es algo que también nos parece importante revisar, que tiene que ver también cómo esto lo vinculamos con políticas de calificación laboral, es que la franja de personas de 18 a 21 años, que es una franja particular dentro de este grupo de 18 a 28 años, también operan lo que se conoce como contratos de aprendizaje, que están vinculados también a no limitaciones en términos de salario mínimo, de 18 a 21 años. Eso es bien importante porque creemos que este proyecto tiene que ayudar a la formalización, tiene que contribuir también a poder acceder a un salario. Muchas veces el contrato de aprendizaje, el contrato de aprendizaje además está sujeto a algunas limitaciones de derechos colectivos y por otro lado también a ciertas obligaciones de la empresa a la capacitación. Sin embargo, y aquí planteamos una alerta de parte del Ejecutivo, podría darse en algunas situaciones en donde una vez que esos contratos de aprendizaje se realizan, también se terminan y por lo tanto también podría ser una forma en la cual ese grupo quedara en una situación de desventaja en relación al resto de los trabajadores y trabajadoras. Las empresas tienen la posibilidad, siempre la potestad de contar con contratos de aprendizaje, pero nos preocuparía que en este tipo de definiciones de cuotas, esa cuota se resolviera de esa manera. Entonces es algo que habría que revisar para que pudiéramos asegurarnos justamente que un proyecto como este pudiera tener los objetivos que se buscan, donde yo volvería a insistir en este punto. El no hacer nada, por decirlo así, no tener ninguna política afirmativa en el momento de ingreso de estas personas al mercado laboral, va a significar que en los hechos las brechas que se produzcan después sean irremontables una vez que se empiezan a desarrollar las trayectorias laborales. En relación a la pregunta que se me realizaba respecto al contexto jurídico en el cual nos movemos, hay que colocar como antecedente la ley de discapacidad, que es una ley que también establece cuotas específicas en la materia, por lo tanto hay un antecedente que nos permitiría abrir esta discusión. Y obviamente ya los detalles más específicos respecto al desarrollo concreto de las franjas etarias, que creo que el diputado Santana tiene un punto efectivamente, que es que la inserción más tardía de los profesionales y técnicos efectivamente está generando un fenómeno que en el mundo se conoce como subempleo profesional. Es que muchos profesionales y técnicos están ingresando al mercado laboral a no trabajar en las ocupaciones para las que estudiaron. Entonces sería razonable pensar en un tramo etario como el que se propone, debido a que el corte más clásico, 25 años, podría no dar cuenta de esas situaciones. Entonces, en definitiva, como Ejecutivo nos parece que este es un proyecto que hay que, por lo menos, abrir la discusión. Nos parece que el objetivo es atendible. Creemos que aborda una cuestión que es central, que es la inserción laboral en el momento inicial, y a partir de eso también como Ejecutivo toda la disposición a contribuir a más elementos técnicos o de informes, experiencia comparada, para poder complementar un poco el trabajo que se hace aquí en la Comisión. Eso, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor subsecretario. Propongo que hagamos el listado entonces de invitados para la próxima sesión. Se han mencionado algunos, yo tomé nota de la OIT, tomé nota de preguntarle también a la Biblioteca del Congreso Nacional, tomé nota de la CUT, CENSE, no sé si falta alguno, falta por el lado de los empleadores probablemente, ¿sí? CPC, CONAPYME, Convergencia, dos micros y uno grande. O más bien, para avanzar en el proyecto, tomemos el acuerdo que la lista que nos envíen a más tardar de aquí a mañana sea los... Tienes toda razón. Tienes. Ok, pero démonos un plazo para que en la próxima sesión tengamos los invitados, no para que en la próxima sesión definamos quiénes son los invitados. ¿Qué plazo nos damos, señor secretario? ¿Cuándo necesita usted la lista? El lunes, martes de la próxima semana. ¿De acuerdo? Martes de la próxima semana. Una lista, tratemos de no llenar con 25 invitados para que este proyecto salga relativamente rápido. ¿Les parece? Hasta el martes de la próxima semana se aceptan sugerencias de invitados. ¿Ok? Estamos con este primer tema.
Muchas gracias y felicitaciones al diputado Santana y a todo el equipo que presentó. Fue más rápido más de lo que habíamos programado. Así que no te puedo creer, y eso que era patrocinante. Bueno, vamos al segundo proyecto en tabla que tenemos hoy día, los señores diputados Come Mellado y Alexis Sepúlveda, la ex señora diputada Marcela Hernando, y los ex señores diputados Iván Flores, Tucapel Jiménez, René Zafirio, Víctor Torres, Fernando Mesa, José Pérez y Gabriel Silver nuevamente, que interpreta el Código de Trabajo para fortalecer los derechos de los dirigentes sindicales, correspondiente al boletín número 14.685-13. No está ninguno de los patrocinantes en esta oportunidad. No, pero algunos... Sí, pero no está ninguno de los... Bueno, quizás entonces partimos por la opinión del Ejecutivo sobre esta materia. Ustedes tienen a la vista el comparado, básicamente, que si lo leo, si la artículo único declárese interpretado el artículo 243 del decreto Fuerza de Ley 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Código de Trabajo de la siguiente forma: si la solicitud de desafuero para poner término al contrato de trabajo un director sindical es alguna de las establecidas en el artículo 160 de este código, el juez solo podrá concederla cuando los hechos en los que se funde la causal invocada por el empleador haya sido ejecutada por el dirigente en el ejercicio exclusivo de la función establecida en su contrato de trabajo. ¿Qué problema quiere resolver este artículo? De acuerdo a lo que conversé con algunos de los patrocinantes, el problema que quiere resolver es que en el ejercicio del rol de dirigentes, algunos dirigentes se han visto amenazados por el empleador, de manera tal de que se le dice: mire, por las declaraciones que usted está haciendo, por esto, por este otro, la verdad que se le pide el desafuero. Entonces se coarta la libertad sindical. Eso es básicamente el contexto, sí. ¿Cuáles son las causales que hacen que se deba proteger? Vamos, pide la palabra, señor asesor. Vamos con la opinión del Ejecutivo. Bien, por su intermedio, señor presidente, respecto a este proyecto, como saben, lo que se busca es regular la cesación de las personas por fuero sindical en 4 situaciones: censura de la asamblea sindical por sanciones aplicadas por el tribunal competente y en cuya virtud deba ser abandono del cargo, por renuncia al sindicato o por término de la empresa. En particular, este proyecto busca hacerse cargo justamente de las sanciones aplicadas por los tribunales. Y en ese contexto busca especificar o al menos interpretar cuáles serían las causales que permitirían o no la aplicación del desafuero en tribunales. En ese contexto, el artículo, o en el fondo la propuesta de proyecto, vemos al menos dos focos de preocupación. Por el lado de las funciones establecidas en su contrato, que lo que buscan es justamente evitar que se existan situaciones de desafuero laboral vinculados a la propia actividad sindical. Podrían quedar algunas situaciones establecidas, como pueden ser obligaciones de tipo como el acoso sexual o el acoso laboral, que podrían quedar fuera de lo que se entiende específicamente por funciones establecidas en el contrato de trabajo, ya que son obligaciones que se suponen siempre atribuidas a cualquier contrato de trabajo, pero que no son propias de una función como puede ser, por ejemplo, un trabajador de la grúa, donde sus funciones es, por ejemplo, manejar una grúa, sino que más bien aspectos que están contenidos en el artículo 160 de este código. Entonces, esa es una precaución que tenemos específicamente por la propuesta que vincula estas limitaciones a las funciones establecidas por el contrato de trabajo. Pero por otro lado, nos parece que efectivamente este proyecto tiene que buscar que justamente no afecte, y aquí es donde por lo menos nosotros dejamos esta preocupación en la comisión, es que no afecte el ejercicio libre de la actividad sindical. Y por lo tanto tendríamos que conciliar en esa propuesta, al menos desde parte del Ejecutivo, por un lado, evitar que se afecte el ejercicio libre de la actividad sindical, como al mismo tiempo también incorporar algunas obligaciones que vemos que podrían tener algún alcance en limitar respecto solamente y exclusivamente al contrato de trabajo, como son el ejemplo que daba de algunas situaciones de acoso en el trabajo.
Entonces nosotros de momento planteamos esas preocupaciones, señor presidente, respecto a esta moción y a partir de eso un poco es la propuesta o la posición, la opinión del Ejecutivo. Ok, muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra en esta materia. Diputado Giordano. Gracias, presidente. Yo creo que este tipo de proyectos, si bien son bien intencionados, son difíciles de abordar en su complejidad, porque la mayoría de estos casos son muy casuísticos. Yo hablo acá desde mi experiencia como dirigente sindical. A mí me tocó enfrentar juicios de desafuero fundados en supuestos incumplimientos que en realidad no estaban vinculados a las funciones que yo desempeñaba como trabajador, sino a las que desempeñaba como dirigente sindical. Entonces, es muy difícil, creo yo, como simplemente pretender reinterpretar y dejar de lado lo que ocurre en un juicio, ¿no? Que es donde el mismo juez tiene que entrar a ponderar no solo la prueba, sino las acusaciones que puede hacer un empleador. Sin embargo, me parece bien prudente lo que plantea el Ejecutivo en el sentido de que hay conductas que no aparecen quizás en el ejercicio exclusivo de las funciones, pero sí de las obligaciones contenidas en los instrumentos que regulan la relación laboral, como pueden ser reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, más allá del contrato de trabajo, donde sí van a estar reguladas conductas como las que plantea, imagino yo, como acoso sexual, móvil, laboral o cualquier otra conducta que pueda ser como reñida, incluso con el ejercicio de la libertad sindical. Además de eso, yo creo que de todas maneras en esta iniciativa hace falta esclarecer o dejar de manifiesto que cualquier causal invocada por el empleador que haya sido ejecutada por un dirigente en el ejercicio exclusivo de sus funciones, independientemente que estén establecidos en el contrato, tienen que ser siempre muy respetuosas del ejercicio de la libertad sindical. Y ahí hay un principio que yo creo que está citado como en los antecedentes del proyecto que tiene que ver con los convenios internacionales de la OIT, el 87, el 98, que son el fundamento, pero yo hago esa aprehensión y concuerdo con el Ejecutivo en que quizás este proyecto requiera alguna serie de indicaciones como las que estoy planteando ahora. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Sí, escuchando al diputado Giordano, efectivamente recuerdo varios casos en que se confunde la labor del trabajador propiamente tal con la doble calidad entre trabajador y dirigente sindical. Efectivamente, yo creo que la jurisprudencia aquí no es uniforme respecto de la forma de sancionar cuando la conducta es atribuible a uno u otro o determinar en qué calidad se está atribuyendo. Efectivamente, es un tema de prueba, pero efectivamente esta norma me parece, y yo la valoro mucho porque efectivamente tiende a determinar que la causal invocada en el artículo 160 dice relación única exclusivamente respecto de lo señalado en el contrato de trabajo respecto a las funciones como trabajador. Y eso me parece que es un avance. Ahora sí, me gustaría saber, porque no lo recuerdo ahora y alguien me podría ayudar, respecto a que ha dicho la jurisprudencia en algunos casos donde se discute esta doble calidad trabajador-dirigente respecto a la aplicación del 160. Como para ilustrar más o menos la discusión, no sé. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Le va a responder su último al asesor del señor subsecretario. Adelante. Por su intermedio, presidente, solo para demostrar lo complejo que puede ser el tema, lo invito a revisar la causa RIT O92 del 2019 del Juzgado de Letras de Arica, donde un dirigente sindical es despedido por gravar las condiciones laborales en que se desempeñaban sus compañeros, a propósito de que había incumplido el reglamento interno que requería la autorización de algún superior para registrar lo que ocurría, tomar imágenes dentro del lugar de trabajo. Entonces, en ese tipo de casos, vemos que colisiona por un lado las facultades que tiene el empleador para determinar determinado régimen disciplinario dentro de la empresa, con las facultades propias y las facilidades que tiene que tener el dirigente sindical para cumplir su labor, que dentro de todas esas labores es verificar el correcto cumplimiento de los derechos laborales. Entonces, como se señalaba por el subsecretario y por los otros diputados, justamente lo que el proyecto, lo rescatable del proyecto es que busca hacerse cargo de este tipo de situaciones como las que he expuesto. Porque evidentemente si a un dirigente sindical se le desafuera por eso, existe un nivel de presión para el ejercicio de la libertad sindical que puede implicar que se inhiba
de cumplir sus funciones propias. Entonces, por ejemplo, ahí hay un caso y si se requiere durante la tramitación, podemos compartirle jurisprudencia respecto a ese tema. Desafuero al trabajador. ¿Se ofrece la palabra? Gracias, señor asesor. Solo cortito, en realidad, como sé que esto no es un diálogo, pero esa es precisamente la causal que nos tocó enfrentar a nosotros en el sindicato, ¿no? Como una causal que lo que buscaba era que el sindicato se precaviera de prueba para demostrar ilícito por parte de nuestro empleador, y sin embargo interpretó el empleador que eso era una falta porque estaba prohibido o porque se estaban, qué sé yo, grabando las condiciones dentro del espacio de trabajo. Entonces, por eso yo señalo que el inciso es siempre que esto no interfiera en el ejercicio de la libertad sindical, que me parece que debiera quedar mucho más claro al final, pese a que está en el espíritu de la norma, es fundamental porque pasa día a día, ¿no? Y después uno tendría que entrar a revisar, me imagino que acá podrá haber jurisprudencia que se presente, pero hay empleadores que concurren a este tipo de estrategia contra los sindicatos, permanentes causas de desafuero, una y otra vez precisamente para agotar a los directorios e inhibirlos de lo que es el desarrollo de sus labores sindicales. Entonces, creo que ahí eso obviamente abre espacio para otra discusión, pero es como también prevenimos que esto en sí mismo, ¿no? Como el desafuero de un dirigente se transforme en una práctica antisindical. Gracias, diputado Giordano. Se ofrece la palabra. ¿Hay más palabras en esta materia? Invitados para la próxima sesión. El mismo criterio. El martes, mismo día. Desde ya adelanto que la CUT es uno de los invitados, pero ¿les parece? Ok, ese es el acuerdo. Bueno, citamos hoy día para dos temas. Yo quiero señalar que no solo avanzamos en ello, yo creo que estos dos temas, los dos ha habido una manifestación respecto al espíritu que son positivos y van a requerir de indicaciones, va a requerir de trabajo, pero no me cabe duda que después de escuchar las distintas apreciaciones, lo votaremos en general ambos y después haremos las indicaciones para que surjan de la discusión. Pero yo quiero poner de manifiesto algo que es bien relevante, que esta es la primera sesión en la que se define la tabla en función de mociones parlamentarias. Y quise priorizar dos temas, uno que tiene que ver con jóvenes y otro que tiene que ver con el fortalecimiento de los sindicatos. Más allá de lo específico, más allá de lo específico de cada una de las normas, quise que esa fuera la priorización, porque otra parte del trabajo nuestro depende de las urgencias del gobierno. Me imagino que en las próximas sesiones vamos a estar con el salario mínimo, porque hay fecha para ello. A partir del 1 de mayo tiene que estar rigiendo. Me imagino que durante abril lo van a ingresar, y lo que va a significar que la primera semana después de la distrital probablemente nos tengamos que abocar a esa materia si el Ejecutivo lo ingresa por este lado y no por el Senado. Pero más allá de eso, esta es la primera moción. Las dos primeras mociones que se ponen en tabla en este periodo me parecía importante, así que felicitaciones no al diputado Santana y al resto de los diputados y diputadas de la otra moción. ¿Hay algo más? ¿Sí? Presidente, muchas gracias. Ya que vamos a hablar de los sindicatos y vamos a tener aquí a la CUT y probablemente a mucha gente experta en la materia, no sé si podríamos hacer el combo que yo le pasé a usted, ese proyecto donde justamente, dado el espíritu que se vive en los últimos tiempos, también tengan límite a la reelección los dirigentes sindicales, de alguna forma para abrir la chimenea y que la juventud también pueda también ser, y no sean estos eternos dirigentes. También podríamos aprovechar de hacerle esas preguntas. De acuerdo, le vamos a pedir la pregunta. No, puedo asegurar la respuesta. Yo sé que no les va a gustar, pero... Presidente, aprovechando la presencia del señor subsecretario y el asesor, no opiné del tema anterior porque no tiene relación, pero quiero aprovechar, repito, la presencia de ellos. Me gustaría saber cuántas horas a la semana o al mes los dirigentes tienen que dedicar sola y exclusivamente a ser dirigentes y el resto a trabajar. ¿Y qué ocurre cuando no se respetan esos días u horas? Por su intermedio, presidente. Muy bien, muchas gracias. Señor subsecretario, señor asesor, ¿quién va a contestar? Señor asesor. Por su intermedio, señor presidente, las horas va a depender en general de
del tamaño también del tipo de organización que estemos hablando, pero regla general son 6. Ahora, ¿qué ocurre cuando existe la posibilidad que un dirigente sindical se encuentre exceptuado de prestar servicio que se realiza con un acuerdo de organización sindical? Pero quien fiscaliza la labor de ese dirigente es su propio sindicato. Entonces, en ese sentido, de acuerdo a los estatutos que se genera la propia organización sindical, existen procedimientos disciplinarios cuando un dirigente cumple mal su función y, por ejemplo, uno de esos mecanismos es la censura. Entonces, a propósito de cuando un dirigente sindical cumple o no cumple sus funciones sindicales, esa sería una vía idónea que ha reconocido al menos el legislador actualmente. Eso es lo que existe ahora en la norma, como lo que puedo informar. No existe, por ejemplo, un mecanismo para estos efectos por parte del empleador. No, en ese caso, el que hace el control es la propia organización sindical. Yo tengo la impresión de que apuntaba la cantidad de horas que... Sí, dele. A ver, estimado subsecretario y asesor, no sé si me expresé mal. ¿Qué ocurre cuando yo quería saber cuántas por ley, horas o días a la semana tiene que dedicar exclusivamente un dirigente a su labor sindical? Y cuando está todo el mes o gran parte del mes en labores sindicales sin realizar la gestión por la cual fue contratado. Eso es lo que estoy preguntando. Gracias, presidente. Dele. Sí. Por su intermedio, señor presidente, como le había señalado, la regulación establece que son 6 horas semanales. Sí. Pero eso es un desde. Es un desde, por supuesto. Eso no obsta a que, por ejemplo, vía acuerdos colectivos del sindicato con la empresa, se aumenten incluso esa hora o incluso se exima del cumplimiento de las labores de su contrato, y quien asume ahí el pago de la remuneración es su organización sindical, salvo también exista un acuerdo con el empleador. Por eso, por ejemplo, ¿por qué se le entrega el deber de fiscalizar a la propia organización? Porque cuando hay un mal uso de las horas sindicales, lo que se afecta es el patrimonio del sindicato, porque por regla general el sindicato es el que paga las horas. Entonces, en ese sentido, la regulación son 6 horas sin perjuicio que puede existir un acuerdo entre el empleador y la organización sindical respectiva. Ahora sí que está contestado, ¿no? Al señor subsecretario, al asesor, sin más que tratar, se levanta la sesión.